Senador Robledo, ¿por qué el Tratado de Libre Comercio es lo peor que le ha pasado a Colombia? Sí, yo he dicho que es lo peor que le ha pasado a este país desde la independencia de España, desde el 7 de agosto de 1819, porque un TLC consiste en que se reúnen las transnacionales de Estados Unidos, definen qué les interesa en Colombia, cuál es su conveniencia en Colombia, cómo ganan más plata en Colombia, pensando solo en ellas. Y esas ideas, esas políticas, se las transmiten al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos coge y convierte eso en un tratado, o sea, en un contrato con Colombia. Un contrato que tiene 1.300 páginas, 23 capítulos, que organiza con todo detalle la economía colombiana en todos los aspectos: agro, industria, importaciones y exportaciones, sector financiero, telecomunicaciones, medio ambiente, asuntos laborales, todo. Nos obliga a suscribir 3 nuevos tratados internacionales y a cambiar unas 20 leyes más infinidad de decretos y normas. O sea, la economía colombiana queda adecuada al interés de Estados Unidos. O sea, aquí lo que hay es que Colombia queda con una relación de dominación de los intereses norteamericanos sobre el país inmensa. Entonces, cuando yo digo que es lo peor que nos ha sucedido en la independencia, no estoy haciendo una frase ni una exageración. Objetivamente, nuestras relaciones con Estados Unidos se parecen cada vez más son idénticas, e incluso peores en ciertas circunstancias en lo económico que las que tuvo la Nueva Granada con España. Colombia lleva aplicando las políticas de libre comercio 21 años. ¿Qué ha pasado? Sí, en Colombia se están aplicando las políticas del libre comercio, también llamadas neoliberales o de apertura y privatización o del consenso de Washington, los nombres no importan, se están aplicando desde el gobierno de César Gaviria Trujillo. O sea, los TLCs no son el inicio del libre comercio, sino un paso más en el proceso del libre comercio. ¿Qué nos ha sucedido en estos más de 20 años? Pues ahí está el resultado: una gran desindustrialización del país. Las pérdidas industriales han sido inmensas. Una desagrarización del aparato productivo. Hoy Colombia está importando aproximadamente 10 veces de productos agropecuarios lo que importábamos antes. O sea, el aparato productivo del país se ha hecho más enclenque, se ha desnacionalizado en proporciones importantes la economía nacional, y esto con unas consecuencias que son obvias: peores condiciones de empleo y de desempleo, pobreza, miseria, concentración de la riqueza, alzas en las tarifas de los servicios públicos, pésimas leyes de salud y educación. O sea, el país está siendo literalmente destruido por las políticas del libre comercio, cosa que no es una casualidad. Si usted observa hacia México o hacia el mundo entero, la crisis mundial es la crisis del libre comercio. Eso es lo que es la crisis mundial. Crisis que quieren resolver con más libre comercio, o sea, con más pobreza, más miseria, más concentración de la riqueza y más pérdida de la soberanía nacional. ¿Qué pasará con la industria y con el agro? Más pérdidas. Hoy no tenemos más industria desaparecida, hoy no tenemos menos industria y menos agro, porque no ha entrado el TLC en vigencia y porque todavía hay un sistema de protección de aranceles importantes. Pero cuando esos aranceles desaparezcan, y eso se puede medir el TLC, tanto en el agro como en la industria vienen pérdidas supremamente grandes. Y si tenemos en cuenta que no es solo el TLC con Estados Unidos, sino otros con Europa y con Corea, pues las pérdidas van a ser inmensas. Para dar ejemplos, el arroz debe desaparecer, lo que queda de maíz y lo que queda de algodón, el trigo y la cebada ya lo eliminaron, va a desaparecer la producción de frijol. Las pérdidas en carne de cerdo, de res y de pollo van a ser inmensas por sustitución de importaciones. En leche va a haber un golpe durísimo. En el caso de la industria, demos datos como este: el TLC con Estados Unidos le amenaza 970 renglones productivos a Bogotá, para poner ese solo caso. El TLC con Corea debe arruinar la industria ensambladora de vehículos en Colombia, y con eso se arruinaría la industria de autopartes, que es una parte importante de la industria colombiana. O sea, que las cifras demuestran hasta la saciedad que las pérdidas van a ser enormes. Y cuando uno le pregunta a los neoliberales, bueno, ¿y qué es lo nuevo que vamos a exportar?, se quedan nudos y se ponen bravos, ¿no? Entonces ahí Alejandro Gaviria dice que él no tiene por qué dar números para probar que el TLC es bueno, que a él le basta con que yo esté en contra del TLC para saber que él tiene la razón. O Alberto Carrasquilla sale y dice: no, es que lo que vamos a exportar no sabemos qué va a ser, pero más adelante deberá aparecer algún producto de exportación. Entonces es la charlatanería, haciendo ilusiones sobre unas supuestas exportaciones que no pueden demostrar, mientras que nosotros sí podemos demostrar el aumento de las importaciones y las pérdidas que se van a tener.
¿El TLC con Estados Unidos va a traer más empleo o más desempleo? Más desempleo, porque el TLC rompe el aparato productivo. Es que hay una cosa que a veces se pierde de vista por lo muy elemental que es. Si no hay economía, no hay empleo. O sea, el empleo es un efecto de una política económica, es una resultante. Si usted tiene agro, tiene empleo en el agro. Si tiene industria, tiene empleo en la industria. Pero si usted sacrifica el aparato productivo, por supuesto que el desempleo va a aumentar porque el empleo se va a generar, es en otra parte. Es decir, en Colombia acaban con el maíz y esos empleos se crean en Estados Unidos. Acaban con la soya y esos empleos se generan en otra parte. Arruinan la ganadería y esos empleos aparecen entonces pues en el centro oeste de los Estados Unidos. Entonces es evidente, y así se muestra en estos 20 años, que la ley, digamos, de empleo, del libre comercio es una ley de desempleo. Y si es una ley de desempleo, es una ley de pobreza y de miseria, porque todo esto va junto. ¿Protege el tratado a Colombia de los llamados capitales golondrina? A ver, digamos esto. Se ha hecho tanto énfasis en los daños en industria de agricultura que se pierde de vista que esto tiene que ver con otras muchas cosas. Entre esas, el capítulo de inversiones, que es muy importante, y las posibilidades del capital financiero. No, el TLC hace de Colombia como una especie de paraíso de los especuladores financieros, y cuando hablamos de capitales golondrina estamos hablando de eso. De capitales que cuando entran desordenadamente a especular producen grandes daños como revaluación de la moneda, pero que un buen día también van a salir en estampida y van a salir tarde o temprano, y al salir esos capitales extranjeros, que son capitales especulativos principalmente, van a salir haciendo grandes daños también al aparato productivo nacional. Uno de los, probablemente el problema más grave del TLC sea ese capítulo de inversiones, que hace de Colombia un paraíso de los inversionistas extranjeros, incluidos los peores, porque esos inversionistas en general no es que vengan aquí a construir industria ni a generar desarrollo agropecuario, sino que vienen a hacer especulación de todos los tipos con todas las consecuencias negativas que ya mencioné. ¿Cuál será el trato a los inversionistas extranjeros? Como príncipes. Hay una figura que se llama la del trato nacional, que quiere decir que Colombia no le podrá poner ninguna condición a un inversionista extranjero para llegar al país, prácticamente ninguna. Se eliminan casi todas. Esto es un cambio importante con lo que había antes, y es negar instrumentos que ha tenido el capitalismo para su desarrollo. Por ejemplo, cuando en Colombia se montaron ensambladoras de vehículos hace años, a los de la Renault y a Mazda y a General Motors les dijeron: ustedes pueden ensamblar aquí vehículos, pero tienen que integrar una parte de la producción, o sea, tienen que producir internamente en Colombia una parte de la producción de esos vehículos. Eso que se llaman requisitos de desempeño ya no se podrá hacer. Antes, cuando un extranjero quería invertir en petróleo, se tenía que asociar con Ecopetrol, y eso le convenía al desarrollo de Ecopetrol. Antes se podía, por ejemplo, establecer que las compras públicas tenían que hacerse con empresas nacionales y no podrían participar las empresas extranjeras. Eso también desaparece. O sea, escoger el mercado interno nacional, que es la principal riqueza de un país, la capacidad de compra de los colombianos y todo lo que nosotros somos, y entregárselo gratuitamente a los inversionistas extranjeros. Repito, entregárselos gratuitamente, no les podemos cobrar nada por ser 48 millones de personas consumiendo sus bienes y permitiéndoles hacer negocios. Este es uno de los aspectos más reaccionarios, con un agravante. Hay una cláusula que se llama de aplicación y menoscabo, que tiene que ver con expropiaciones indirectas, que señala o que permite concluir que si un inversionista hace un negocio en Colombia y por alguna decisión del gobierno colombiano pierde plata, Colombia podrá ser demandada para indemnizar a ese inversionista, porque ese es un fenómeno que llamarían de expropiación indirecta. O sea, que estamos hablando de hacer de Colombia el paraíso de los inversionistas extranjeros, y por supuesto esto es en detrimento del gobierno nacional. Como dice algún empresario que yo conozco, cada inversión de estas lo que hace es instalar un dolarducto, un tubo por el que van dólares de Colombia al exterior, la riqueza colombiana al exterior, y por supuesto así un país no puede desarrollarse. ¿Qué beneficios le puede traer el tratado a Colombia? En su conjunto, Colombia es perdedor de manera absoluta. O sea, si uno hace un balance en la nación colombiana, ¿cómo le va? Pierde, negativo. Ahora, habrá colombianos, y por eso se explica que haya TLC, que ganan con el TLC, unos colombianos. En general todos los intermediarios ganan, intermediarios financieros que su negocio es intermediar plata de los gringos en Colombia, ganan. Los importadores ganan también. Entonces el que va a arruinar la industria de la leche en Colombia o la ganadería colombiana, pues se va a ganar una plata haciendo importaciones. En general todos los colombianos que logren
emplearse o asociarse como socios menores del capital transnacional resultan ser beneficiados, y como esos son los colombianos más poderosos, esos son los que representa Juan Manuel Santos, y por eso es que Juan Manuel Santos quiere que haya este y otros TLCs. O sea, aquí el que logre colgarse, digo yo coloquialmente, del bus del imperialismo, aun cuando sea chilingueando de la placa de ese bus del imperialismo, le irá bien, y al resto de los colombianos le va mal. Pero insisto, la nación en su conjunto, el progreso del país, los colombianos somos perdedores puros en ese tratado. ¿Qué hacer entonces, senador? Yo creo que hay que mantener la lucha y la resistencia. Hay una idea que hay que transmitir: Colombia solo podrá desarrollarse a partir del día en que no tenga TLC. O sea, Tratado de Libre Comercio, hoy, dentro de 10, 50, 100, 1000 años, 10.000 años, Tratado de Libre Comercio será la negación del desarrollo de Colombia. Ese TLC somete al país al atraso científico y tecnológico, al atraso productivo, industrial y agropecuario, lo condena a una desigualdad social escandalosa, a la concentración de la riqueza, a más desempleo y a más pobreza, este año y el otro año y todos los años que sigan. Luego algún día la nación colombiana tendrá que ganar, como se ganó la independencia de España en 1819, tendrá que ganar el derecho a relacionarse con el mundo, sí, porque nadie está por el aislamiento de Colombia, pero no como un país vasallo de Estados Unidos, ni vasallo de los europeos, ni vasallo de nadie. Esa es, digamos, la lucha histórica que se le viene a esta nación en todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué le ha pasado a Colombia? Sí, yo he dicho que es lo peor que le ha pasado a este país desde la independencia de España, desde el 7 de agosto de 1819, porque un TLC consiste en que se reúnen las transnacionales de Estados Unidos, definen qué les interesa. Senador Robledo, ¿por qué el Tratado de Libre Comercio es lo peor? En 1300 páginas, 23 capítulos, que organiza con todo detalle la economía colombiana en todos los aspectos: agro, industria, importaciones y exportaciones, sector financiero, telecomunicaciones, medio ambiente, asuntos laborales, todo. Nos obliga a suscribir 3 nuevos tratados internacionales y a cambiar unas 20 leyes más infinidad de decretos y normas. O sea, la economía colombiana queda adecuada al interés de Estados Unidos. O sea, aquí lo que hay es que Colombia queda con una relación de dominación de los intereses norteamericanos sobre el país inmensa. Entonces, en Colombia, ¿cuál es su conveniencia en Colombia? ¿Cómo ganan más plata en Colombia? Pensando solo en ellas. Y esas ideas, esas políticas, se las transmiten al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos coge y convierte eso en un tratado, o sea, en un contrato con Colombia. Un contrato que tiene